Buenas noches para todos los que están asistiendo a través de los medios tecnológicos a esta conferencia. En primer término, me gustaría agradecer a Graciela Mesa, jefa del Departamento Cultural del Centro Cultural Paraguayo Americano, agradecer en su persona a todo el Centro Cultural Paraguayo Americano que está haciendo este esfuerzo de colocar la cultura a pesar de estos tiempos de pandemia y de distanciamiento social. También a Valeria Canata del Centro Cultural que ha hecho todo el soporte y todo el apoyo en todos estos días para preparar y para que todo salga bien. A Claudio Fuentes, el presidente del Comité Paraguayo, quien ha propuesto esta serie de charlas que me toca en el día de hoy concluir este ciclo. A mí me gustaría hablar concretamente de lo que fue el informe Barbero, que fue el doctor Andrés Barbero, fue el director del Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública, que era el organismo encargado de la salud pública entonces en el Paraguay, pues no existía lo que hoy llamaríamos Ministerio de Salud Pública, y este Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública dependía del Ministerio del Interior. Era presidente de la República Manuel Franco, y el propósito principal de la presentación de hoy es tratar de ver cómo se hizo ese combate a esa pandemia que, como había señalado Claudio, fue la última gran pandemia hasta esta del coronavirus, del COVID-19, y que había hecho estragos en la población de una manera tan rápida hasta ese momento, debido a lo que en esas circunstancias, en 1918, permitían los transportes, la velocidad que permitían los transportes, principalmente los buques a vapor. Todavía la aviación comercial no se estaba desarrollando como la que hoy tenemos. Entonces, en primer lugar, me gustaría señalar una cuestión que ya con toda esta sobre información sobre pandemias y en la historia, pero creo que vale la pena señalar, es el tema del nombre de esta gripe o esta epidemia que se llamó la gripe española. Por una circunstancia muy particular en la que la mayor parte de la prensa mundial, debido a que el mundo estaba sumido en la Primera Guerra Mundial, la prensa estaba sometida a una censura previa, salvo España, que no había participado y que estaba como neutral en el conflicto que enfrentaba a las principales potencias europeas y en la guerra a la que había entrado los Estados Unidos de América en 1917. Entonces, pueden fijarse en el lado izquierdo de sus pantallas, ustedes van a ver un recorte periodístico de un periódico norteamericano de la época, donde habla del Spanish Influenza o el Spanish Flu. En cambio, del otro lado tenemos un periódico en 1918 también, pero es un diario español, donde dice: llega a Santander la epidemia de gripe que afecta a la mayor parte del país. Y pone entre comillas lo de gripe española. Y ya en ese momento habla de 20 millones de víctimas. Entonces, ¿por qué se le llamó gripe española? Justamente porque los medios de comunicación de España fueron los que habían dado la información y los que tenían una información liberada sin el control del gobierno, y podían ir dando los datos de cómo esta nueva gripe estaba afectando a gran parte de la humanidad. Fíjense que en este caso, este es un mapa extraído del libro que ha tenido mayor difusión en los últimos años, principalmente con motivo del centenario de la gripe española en el 2018, que es de Laura Spani, que es El jinete pálido, la epidemia que cambió al mundo. Y si ustedes se fijan, la epidemia se comienza a extender en agosto de 1918, para septiembre está en Estados Unidos, en Europa, y después comienza a expandirse ya en septiembre, octubre al resto del mundo, y para noviembre está abarcando los principales países y las principales concentraciones poblacionales del mundo entonces. Esto va a significar
evidentemente una conmoción, a diferencia de hoy que estamos viendo que la comunidad médica y la comunidad científica está desplegando todos sus conocimientos y todos sus recursos en desarrollar una vacuna o buscar la solución con respecto al tema del COVID-19. En 1918 los avances médicos no llegaron hasta ese punto y de hecho en una parte del libro Spaney dice que era el dilema de los médicos. ¿Y a qué se refería con el dilema de los médicos? El tema es que ellos no entendían a partir de los síntomas que iban desarrollando las víctimas que se enfermaban de la gripe española, no estaban entendiendo cuál era el origen de esa enfermedad. Entonces, en algún momento se habló del bacilo de Pfeiffer como una de las posibles causas de esta enfermedad. Este bacilo era un bacilo que había sido fotografiado a fines del siglo XIX. Esta captura de pantalla, o sea, esta imagen que ustedes tienen, es del periódico El Diario, que era el periódico más difundido de Paraguay en esa época, que publica este tema sobre la influencia, sus causas y su tratamiento. Entonces, el tema es que algunos pensaban que este bacilo de Pfeiffer que se encontraba en la garganta era la causa de la gripe española. Y eso significaba recomendaciones de hacer gárgaras, de tomar antibióticos, o en ese época no existían antibióticos, perdón, de tomar remedios que vayan limpiando la garganta. Y entonces eso hizo que en algún momento los primeros tratamientos no sean de los más eficaces. Posteriormente, lo que iban es tratando de alivianar los síntomas, ¿verdad? Pero en ese aprendizaje de cómo alivianar los síntomas, porque los síntomas se desarrollaban con desde que comenzaba a toser y comenzaba la fiebre, generalmente los decesos se provocaban en un promedio de menos de 10 días y había gente que terminaba muriendo en las calles. Obviamente los sistemas sanitarios no eran los más avanzados, no solamente en Paraguay, sino que en todo el mundo. En ese sentido, es que yo les presento cómo está organizado el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública bajo el liderazgo del doctor Andrés Barbero. Estaba prácticamente el sistema de salud paraguayo estaba en un desarrollo muy embrionario. Recientemente entonces se había nacionalizado el Hospital de Caridad, lo que hoy sería el Hospital de Clínicas, y se había convertido en el Hospital Nacional. Ese Hospital Nacional contaba solamente con un director, 4 médicos y 2 practicantes. Además de este Hospital Nacional existía un laboratorio de microbiología que se fue organizado con el propósito de luchar contra la peste bubónica, que había sido la peste anterior en 1899. También se había organizado la maternidad, que contaba con un director y 2 parteras. Había 4 médicos regionales en departamentos como San Pedro, en Villarrica, en Concepción y en Encarnación. Entonces, el resto del país no contaba con la prestación de profesionales médicos. Y esa situación era, además, acompañada por la remuneración. Para muchos médicos era mucho más rentable trabajar en la consulta privada o no servir estar en el Departamento de Asistencia de Higiene Pública, porque la situación y la remuneración no era de las mejores. Esto es quitado de ese presupuesto aprobado para 1918, del registro oficial del año 17, donde podemos ver que el presidente de la República recibía una remuneración mensual de 15.000 pesos en papel, un senador 3.000 pesos al igual que un diputado, los ministros ganaban 8.000 pesos, el director, que en este caso era Barbero, que es el que va a tener que luchar contra este mal y coordinar todo, percibía 3.000 pesos más 1.000 pesos de representación, de pesos en papel. Un médico ganaba la mitad de lo que ganaba el director, ganaba 1.500 pesos si es que estaba trabajando en el Hospital Nacional en Asunción, porque si estaba trabajando como médico regional, su remuneración era tan solo de 900 pesos en papel.
Una enfermera, de las que están registradas como enfermeras, porque en un momento también se registra personal de apoyo y enfermería para el Hospital Nacional y habla de un monto global de 2.750 pesos sin aclarar de cuánto personal estamos hablando. Pero en el caso de la maternidad sí figura el rubro de enfermeras, hay un rubro, una cantidad de enfermeras establecidas, no muy numeroso, donde percibían 1.400 pesos de remuneración. Un auxiliar, que suponemos que va a ser un auxiliar de enfermería, tenía 700 pesos de remuneración. ¿De cuántos médicos estamos hablando que estaban en dependencia de esta organización pública? Y estamos hablando que en total teníamos 12 médicos trabajando para el Estado paraguayo. 12 médicos y 4 practicantes, además de las 2 parteras que habíamos señalado. Como podemos ver, incluso uno de ellos no estaba en Asunción, que es el caso de la sanidad fluvial, que era el médico que tenía que inspeccionar los barcos justamente como una medida sanitaria precautelar la salud de la población, y ese médico generalmente estaba en la villa de Humaitá, donde hacía esa inspección de las tripulaciones y de los pasajeros que iban subiendo, porque el principal medio de transporte en ese momento seguía siendo a través de la navegación fluvial desde Buenos Aires. Coste que ya desde 1913 se había inaugurado el ferry boat que conectaba el sistema ferroviario paraguayo con el sistema ferroviario argentino, y por lo tanto también Encarnación se volvió un punto central de la conexión, principalmente con Argentina, donde teníamos a una colectividad paraguaya ya en crecimiento y también como una zona de muchas oportunidades. En ese momento Argentina estaba con una economía bastante fuerte. Si bien Barbero, en el informe, que es lo que nos vamos a centrar en la parte principal de esta presentación, Barbero hace el informe de que desde el 20 de noviembre él puede decir que el brote de gripe estalló en la ciudad de Asunción y después se fue extendiendo a los demás pueblos de la Campana. Ya en la última semana de octubre, una tripulación de un buque que había llegado, un buque carguero, se habían enfermado de gripe, entonces fueron aislados, y eso hizo que ya se tomasen unas medidas de precautelar la salud pública. Y una de esas primeras medidas la va a adoptar el entonces mayor Francisco Brizuela. La fotografía es la fotografía de unos años antes, era cuando todavía tenía el grado capitán. Francisco Brizuela va a dictar un edicto en su carácter de jefe de la policía de la capital. En esa época no existía la Policía Nacional, sino que era la policía de la capital, y este señor prohíbe que la gente se aglomere en los cementerios con motivo del Día de los Difuntos. Entonces, en este edicto, dictado el 28 de octubre de 1916, donde dice, y justamente dice a pedido del Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública, pidiendo a esta repartición para que evite la aglomeración de personas, principalmente en los cementerios, los días 1, 2 y 3 de noviembre próximo, como medida de precaución sanitaria contra una posible propagación de enfermedad infectocontagiosa, en bien de la salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, ya se estaban tomando las primeras medidas en esa última semana de octubre, y eso va a ir acompañado de otras medidas que van a ir tomando, entre esas de que el Consejo del Departamento Nacional se reúna prácticamente todos los días para hacer un monitoreo permanente de la evolución de la salud pública, ¿verdad? Además de eso, ya para los finales de noviembre se va a hacer la prohibición, en este caso el provisor y vicario general Hermenegildo Roa hace la prohibición de que se realicen cultos religiosos, donde encargaba que ya no se hagan más los rituales. En el caso de esas prohibiciones, de esas aglomeraciones, incluso van a durar hasta la Navidad. Conste que el informe Barbero habla de que prácticamente la epidemia pasó para el 23 de diciembre, fecha en que está realizado su informe al gobierno. Todavía la policía sigue prohibiendo la aglomeración de personas en los pesebres. Y eso hay que recordar que era una tradición muy típica
que el día, la Nochebuena, los niños principalmente iban recorriendo las casas del vecindario para visitar el pesebre y entonces los dueños de casa tenían que invitar alguna golosina, algún dulce o el clericó, ¿verdad? Entonces, eso estaba todo preparado y era una tradición. Entonces, el mes de diciembre de 1918, eso no ocurrió, así como también la peregrinación a Cacupé, porque estábamos en plena pandemia de gripe española. Eh, Fíjense en la noticia del medio que ustedes están visualizando, ellos escribían en esa época gripe con doble P. Una de las cuestiones que también insistían mucho era con el tema de la disposición de cajones. Entre esas medidas estaba el tema de que los cajones estaban disponibles principalmente para los habitantes de Asunción en la municipalidad que los proveía gratuitamente. Y además de eso, avisaba que los médicos al servicio del Departamento de Asistencia Pública y de Higiene estaban recorriendo los barrios de Asunción en unos autos con unas banderas verdes y que entonces ahí podían pararles para consultar, ¿verdad? O sea, los médicos estaban recorriendo las casas porque había muchos enfermos. Yo quise hacer un pequeño ejercicio, obviamente no pude determinar porque en el informe Barbero se habla de 383 muertos y después, 2 días después, sumamos más o menos, llegamos a 393 hasta la última semana de diciembre, donde quise ver cómo se iban expandiendo, porque cómo pude construir este plano. Y tomé el plano de la propuesta de Higuaín. Higuaín era un ingeniero argentino que había hecho una propuesta para instalar el servicio de agua potable y las cloacas en Asunción en 1920. Y entonces hizo este plano de la ciudad de Asunción, que era más o menos la realidad, o sea, son 2 años después, porque había otra opción de tomar un plano de 1908, pero entre 1908 y 1918 había mucho más posibilidades de que se modifique la configuración urbana de la ciudad, y por lo tanto opté por tomar este plano de Higuaín de 1920, 2 años posteriores a la epidemia de gripe española. Entonces, lo que quise hacer es, en base a los datos que fui recolectando y que estoy procesando en cuanto a los informes del registro civil. Por suerte, el registro civil registraba las direcciones de las personas que iban muriendo. Lo que no tengo en esos listados que habían sido publicados en los periódicos es la causa de muerte. Entonces, de repente, tengo la duda si esa persona fue o no muerta por la gripe. Lo que hice para esta primera parte de este ejercicio, para presentarles hoy por primera vez, es el hecho de tomar algunos ejercicios y algunas fechas aleatoriamente, de forma a que, de acuerdo a las posiciones geográficas, las direcciones de las personas que fallecieron, entonces poder determinar de que efectivamente fallecieron de gripe por el comportamiento y por el movimiento de los días. Entonces, uno de los primeros lugares, y de hecho uno de los puestos sanitarios que se instalaron, fue en la zona de Tuyucuá, lo que sería hoy cerca de la Avenida Artigas, en esa época era Avenida Venezuela, cerca de lo que sería la cancha del Club Libertad, en lo que hoy es el barrio Las Mercedes, ¿verdad? Entonces, y al lado de Tuyucuá estaba el barrio Zacarelo, que era una urbanización que había empezado, también forma parte hoy de la jurisdicción del barrio Las Mercedes, que había empezado más o menos hace 1900. Entonces, por ejemplo, para el 16 y el 19 de noviembre tenemos los primeros muertos ya en la zona de Tuyucuá. Para el 19 de noviembre también comienzan a aparecer muertos en la zona de lo que hoy sería hay varios muertos sobre la calle Sargento Duré. Sargento Duré es lo que hoy es la ciudad, la calle Don Bosco, donde está el colegio Monseñor Lasaña. Entonces, en los días posteriores se van produciendo una serie de decesos también en toda esa región. Entonces ustedes pueden ir viendo en la gráfica que para el 30 de noviembre tenemos un montón de decesos en distintos lugares de esa zona, de la zona de ese eje que está en línea directa con el puerto. Vuelvo a recordar, la principal conexión con el mundo en ese entonces, tanto para las mercaderías como para
el transporte de pasajeros pasaba por la navegación fluvial y por el puerto de Asunción. Por lo tanto, eso va a darnos los datos de que efectivamente muchos de los muertos estaban en la zona que está entre Loma Clavel, Loma Cachinga, toda esa línea. Fíjense que sobre Dué prácticamente hay casi 10 muertos a lo largo de toda la línea de Don Bosco, y después ya comienza a extenderse a otros lugares, ¿verdad? Aquí ya no puede concluir para el 29 de noviembre, también ya hay una serie de muertos en la zona del barrio Pinosá, sobre la calle que lo que hoy sería General Santos. También hay una serie de muertos, pero eso ya vamos a ir construyendo. La idea es ir terminando este mapa, este plano interactivo con ese comportamiento de la epidemia con los datos recolectados y que seguimos procesando. Entonces, podemos darnos cuenta, obviamente acá no están todos los registros, como vuelvo a aclarar, el tema es que no tenemos la precisión de saber si esa persona efectivamente falleció o no falleció de gripe española. En algunos casos, a través de otras actividades anteriores, unas personas entraron en contacto conmigo y me dijeron, el abuelo de mi papá o mi bisabuelo o mi tatarabuelo murieron de gripe española. Y entonces ahí estoy completando con los listados que fui procesando del registro civil de entonces. Bien, entonces nos encontramos con que, ¿y cuánta población? Porque esa también es la duda. En 1928 hay un boletín estadístico que habla de que 10 años después de la gripe española, que el Paraguay tenía más o menos 800.000 habitantes y Asunción más o menos 50.000 habitantes para 1928. Hay que recordar que ese aumento de la población tiene mucho que ver con la inauguración de los grandes frigoríficos que trajo una masa de trabajadores muy importante, principalmente la zona de Ceballos. Por lo tanto, podemos decir aproximadamente la población en 1918 de la ciudad de Asunción estaba entre los 30.000 y 40 a 45.000 habitantes. Entre 30.000 y 45.000 habitantes estamos hablando de que en menos de un mes y medio fallecieron casi 400 personas. O sea, estamos hablando de que estaba hablando del 1% de la población. Entonces, de la población total, ¿verdad? Entonces, es un porcentaje interesante y obviamente todo lo que significó esta enfermedad, porque algo que señala Spiny es que hay varios testimonios de personas que después de haberse recuperado de la gripe española, seguían debilitadas y que algunas incluso ya no pudieron volver a trabajar porque les había afectado los pulmones o les había afectado todo su aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces no tenían un buen rendimiento. Muchas personas importantes incluso fallecieron e incluso vamos a ver después para el informe Barbero, uno de los problemas que van a tener en la lucha contra la gripe española en el Paraguay es que tendríamos el problema principal es que los médicos fueron los primeros que cayeron, ¿verdad? Y casi la mitad de la dotación de médicos estaba enferma y recién cuando se recuperaban volvieron a salir. El caso de Víctor Gorostiaga es un caso sumamente interesante y les pido permiso para que me permitan leerles porque la noticia nos da el impacto de lo que significa y lo que significó esta epidemia. Dice Víctor Gorostiaga, el cuarto hermano arrebatado. Nos tiembla la pluma y se nos oprime el corazón de congoja al pronunciar y consignar el nombre de este amigo que se nos fue, el cuarto hermano de la familia Gorostiaga, abatida de los golpes sucesivos de la suerte. No hace mucho, más de 15 días, que en triste procesión acompañamos los restos del doctor Esteban Gorostiaga, camino al cementerio de donde los viajeros, en frase del poeta, vuelven todos menos uno. ¿Quién hubiera sospechado en esa ocasión que uno tras otro los hermanos caerían fulminados por el rayo del fatal destino? Sin embargo, la realidad es que detrás de Esteban, con apenas días de intervalo, se iba la hermana Aurelia, luego Emilio y ayer Víctor, el primogénito. ¡Qué procesión más lúgubre! ¿Y a qué amargas reflexiones conduce esta horrorosa tragedia, esta fronda de exterminio que ha soplado sobre una familia noble, digna, honorable y querida?
y al lado tienen el homenaje que hizo el Instituto Paraguayo, que era un centro que aglutinaba a importantes miembros de la intelectualidad y de la élite paraguaya, que en total hace una nota fúnebre donde despide a 7 de sus miembros, ¿verdad? Donde está Enrique Antonelli, Enrique Esquivel López, Fernando Fuster, Emilio Gorostiaga, del que es la noticia, Manuel García Hijo, Benjamín Vargas Gómez y Alejandro Telles Robledo. Si la élite y la gente con recursos se veía totalmente afectada por el mal, no era muy diferente lo que ocurría en los barrios populosos y en los suburbios de Asunción. En el diario, el 26 de noviembre de 1918, se publica lo siguiente. Las risas se retuercen como sollozos. Las sonrisas parecen muecas de adoloridos. Nadie ríe. Es que en el que ha caído, el que aún no ha caído, tiene en cama un ser querido por lo menos, y no tiene por qué estar alegre. Somos un pueblo fuerte, de fortaleza de roca, pero no de torrente. Nuestro valor físico es enorme, nuestro valor moral es férreamente pasivo, el valor de los resignados y estoico. Somos capaces de resistir a todos los embates. Los alrededores de la ciudad, los suburbios, los barrios pobres son más desesperantes aún. Cómplice de la muerte, la miseria ha abierto los hogares de los desheredados a la peste, ha brindado su vasto reino a esta huésped terrible. Ahí donde siempre ha faltado el pan, donde nunca la salud sobró, con la complicidad de las autoridades sanitarias, la peste está haciendo de las suyas, devastando todo y agotando la economía amasada con sudores y lágrimas. Es sumamente interesante porque si bien nosotros vamos a hablar del informe Barbero, en esta misma prensa, en el diario, en este mismo órgano de prensa, que era un diario cercano al gobierno, habla de que el Departamento de Higiene ha llenado de ruido su desidia y con el escándalo de un alboroto inútil esconde su actitud inconcebible cruzándose de brazos ante la inminente llegada de la peste que nos está matando. Entonces, ellos estaban hablando de que el Departamento de Higiene reaccionó muy tarde a algunas medidas y que incluso era muy, a pesar de tener un inspector de farmacia, que era el químico Guillermo Crobato, quien no estaba controlando porque las farmacias comenzaron a acrecentar los precios e incluso se dijo que la creolina, que era el producto, así como nosotros estamos usando el alcohol en gel hoy en día o estamos usando la lavandina, en ese momento usaban la creolina para desinfectar. Y la creolina llegó a subir, a incrementar su precio en un 20.000%. Es lo que dice la prensa. Lamentablemente no tenemos ningún otro registro, no existía un departamento de comercio o un ministerio de industria que nos permita cotejar si esta información es correcta, pero sí es consistente con otras quejas de otros medios, incluso del opositor Partido Colorado del diario Patria, que sostienen de que el gobierno no estaba controlando la especulación en la que estaban cayendo muchos de estos proveedores, principalmente las farmacias, ¿verdad? Las muertes se iban incrementando cada vez más. El pico vamos a ver que va a ser en la primera semana de diciembre de 1918 y esto evidentemente también en la cárcel pública. En la cárcel pública enfermaron todos los presos y la mayor parte de ellos fallecieron, o muchos de ellos fallecieron. De hecho, las autoridades habían habilitado lo que hoy es la Subsecretaría de Estado, el teatro Viejo, decían ellos, o el Teatro de los López, como lugar de aislamiento para los presos. Hay que recordar que la cárcel pública entonces estaba en pleno centro de Asunción, donde hoy está al costado de la iglesia catedral. Entonces, en ese lugar era evidentemente un foco que estaba muy cerca de muchas instituciones. Entonces, la situación era sumamente alarmante, principalmente en esos primeros días de diciembre. La sociedad no se mantuvo indolente y tampoco no es que se cruzaron de brazos. Se hicieron colectas principalmente entre algunas empresas
Y en este caso, esto se destacó en un periódico que era la labor de la Cruz Blanca. La Cruz Blanca estaba dirigida por don Antonio Planas. Don Antonio Planas había sido intendente de la ciudad de Asunción y en ese momento estaba como presidente de la Cruz Blanca. El templo masónico sobre la calle Palma, que está entre Palma y entre Montevideo y Colón. En ese lugar se hicieron dos actividades. Una primera, repartir alimentos, y una segunda, hacer reparto de medicamentos. Y además de eso, los miembros de la Cruz Blanca se dedicaron a recorrer los barrios, principalmente los suburbios, para dotar de alimentos y de ropas a la gente desahuciada, ¿verdad? Y también se hacían repartos de leche de manera a que las personas puedan tener algún alimento. Por su parte, otros organismos, como por ejemplo el propio diario, el diario, había iniciado una colecta y publicó esta nota que se llamaba La actitud de nuestros pobres. Una de las cuestiones más interesantes, y rescato lo que había señalado Claudia al inicio, porque está registrado mucho de lo que pasó en la gripe española, es porque incluso los periódicos no utilizaban mucho la fotografía todavía en Paraguay. Pero en este caso, evidentemente estaban tan conmocionados los medios de prensa inclusive, que incluyeron muchísimas fotografías, cosa que yo les agradezco muchísimo. Obviamente, pero no al tiempo no puedo mostrar todo lo que tenemos, pero a mí me pareció sumamente interesante. Entonces, por ejemplo, en este caso destaca a doña Josefa González, que no da dinero, pero da maíz para poder alimentar a los enfermos de gripe. Esto era en el Mercado Guazú. El Mercado Guazú es donde hoy es la Plaza de la Democracia y parte del Hotel Guaraní, y también en pleno centro de la ciudad de Asunción. Por su parte, doña Juana Chaparro, que está ahí entregando un peso, pero decía el periódico que vale un peso, que vale 1000, ¿verdad? Por el gesto de esta señora Juana Chaparro. O en el caso de doña Francisca Báez, que va entregando, dice, melocotones, o sea, serían duraznos, que eran su donación a los enfermos de gripe. Entonces, eso es algo muy interesante porque generó, ¿verdad?, una solidaridad por parte de todos los sectores, principalmente de los sectores más humildes, con esos pobres desahuciados y enfermos. Pero además de la Cruz Blanca, de las mercaderas, del Mercado Guazú, por ejemplo, los padres franciscanos organizaron una serie de colectas y también se dedicaron a proveer a los pobres de alimentos. Y por su parte, el Partido Socialista, que estaba en una etapa muy efímera de formación, se ofreció a establecer una sociedad pro niños pobres que tenía como propósito principal ocuparse de los huerfanitos que iban quedando de los enfermos de la gripe. Eh, la continuidad de esta sociedad pro niños pobres es todo un tema sumamente interesante para ver hasta dónde llegó y cómo y cuántos niños llegó finalmente a proteger, ¿verdad?, en esas circunstancias. Esta casa es una casa que tiene una característica muy interesante. Es la casa de aislamiento que había mandado construir en la Loma Cachinga la Sociedad Santa Isabel para aislar a los leprosos. Como justo estaba en etapa de finalización en octubre de 1918, el Departamento Nacional decidió que sea utilizado como lugar donde iban a internar a los enfermos de gripe. Aquí está Andrés Barbero, quien en el momento que se produce la epidemia tenía 41 años. Él formaba parte de la primera promoción de médicos egresados de la Universidad Nacional de Asunción en 1903. Era hijo de unos inmigrantes italianos. Su padre se dedicaba al tema de la construcción. Y él, en primer lugar, estudió la carrera de farmacéutico y posteriormente la de médico, y comenzó a ejercer la dirección del Departamento Nacional de Higiene desde 1916, cuando empieza el gobierno de Manuel Franco. La labor de Andrés Barbero es sumamente interesante
porque justamente bajo su iniciativa se inician unas misiones médicas. De hecho, muchos de los médicos que van a intervenir en la lucha contra la gripe española estaban en el campo, hay misiones médicas. Él comienza todo un proceso de hacer misiones médicas, incluso a los yerbales. Hay un informe muy interesante del doctor Luis Migone cuando vuelve de los yerbales en marzo de 1918, donde da un diagnóstico del estado de salud en la que encontró a los peones yerbateros, y todo eso es iniciativa de Andrés Barbero al frente del Departamento Nacional de Higiene. En su informe, como les dije, del 20 de noviembre al 20 de diciembre, él habla de 383 muertos y como pueden observar, entre el 4 y el 7 de diciembre nos encontramos con la mayor parte de los muertos por gripe. Obviamente, en total seguían muriendo otras personas por otras causas, ¿verdad? Pero podemos ver que los muertos por gripe van en ascenso, que es la curva más oscura, y que llega finalmente a descender más o menos para el 15-16 de diciembre del año 18. Estos son datos de Asunción. Los datos del interior hemos tratado de recopilar, pero como está muy incompleto, nos faltan, ya tenemos más o menos de 20 poblaciones y faltan de otras tantas, porque ahí hay informaciones muy dispersas y hay informaciones inconexas, ¿verdad? Esto es una imagen de un hombre que era un mendigo que vivía en Ciudad Nueva, cerca de lo que hoy sería el Mercado 4, que prácticamente desfalleció en la calle, ¿verdad? Que hablaban de los desastres de la peste. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno, una vez que tuvo la posibilidad de contar con todo su plantel médico, ¿por qué? Porque el problema que tuvieron, reitero, es que la mayor parte de los médicos cayeron enfermos. Incluso el doctor Luis Migón estuvo al borde de la muerte, pero se pudo recuperar. Y en ese sentido, incluso se incorporaron, dice el informe Barbero, a los equipos médicos, dice, y tengo que agradecer los valiosos servicios de los doctores Juan Bebenza, Justo P. Duarte, Héctor Velázquez, Pedro Peña y Martín Mahaus, quienes ofrecieron espontáneamente su concurso desde los primeros días, no obstante haber algunos de ellos dejado de ejercer activamente la profesión. Posteriormente, de su recuperación, se incorporaron Luis Migone, Carlos Díaz León, Esteban Semirey, Eduardo López Moreira, Mateo Arriola, Juan Bayori, Andrés Huguetich, José Isfrán, Dr. Benigno Escobar, Luis Anotti Cavazzoni, José Calderera y Eusebio Taboada. ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron a organizar varias zonas. En total organizaron 9 zonas en la capital. Ahí ustedes tienen la imagen, ¿verdad? De esas zonas donde estaba la cantidad de enfermos atendidos y donde también se distribuía alimentos. Y les doy un ejemplo. Solamente la tercera zona estaba comprendida entre las calles Independencia Nacional, Amambay, lo que sería hoy Gatimí, y Estados Unidos, Barrio General Díaz y Sicilia, local. ¿Dónde se atendía? En la Escuela General Díaz. ¿Quién era el jefe médico? Los doctores Héctor Velázquez y Jacinto Riera. En la quinta zona, Barrio Salinares y Tuyucua. El local, la escuela Adela Esperati. ¿Quién era el jefe médico? El doctor Pedro Pepeña, la escuela Adela Esperati, que hasta hoy en día queda sobre la calle España. Entonces, lo que hicieron fue utilizar las escuelas y otras instituciones públicas en cada uno de estos lugares como dispensarios, como lugar de entrega de alimentos para los que necesitaban y también para la atención de los enfermos que necesitaban hacer una consulta. Esto fue en Asunción y en la medida que fue aflojando la cantidad de, de enfermos en la capital, es que entonces se fueron trasladando los médicos a los distintos lugares del interior. Entonces ya también efectivamente los primeros días de diciembre comienzan a llegar noticias desde el interior, por ejemplo la gripe en Limpio, en Luque, en Iturbe. En Iturbe, por ejemplo, la noticia hace referencia a que la gente está totalmente desesperada, no sabe qué hacer, no hay medicamentos. Por su parte, el informe Barbero dice que antes que las misiones médicas vayan al interior, ya se encargaron de remitir medicamentos
a las distintas autoridades. Ahora, el problema es qué tanto podría saber un jefe político de qué remedios darle a la persona, cuál era la dosis, cuál era su grado de enfermedad. Entonces, en ese sentido, parece que era en medio de esa desesperación la medida que encontraron más pronta. Entonces, en los primeros días de diciembre envían estas misiones médicas. Fíjense los pocos médicos con los que se contaba, o sea, no eran más de 25, 30 médicos. Entonces, estos médicos, una vez que estuvo controlado el tema en Asunción, se fueron trasladando, ya sea por vía fluvial, para eso se hacía la colaboración del Ministerio de Guerra, que puso 2 barcos para que, por ejemplo, en este caso, el doctor López Moreira vaya con los pueblos del litoral sur. Y el caso del doctor Casola, perdón, el doctor de los Ríos, quien iba al litoral norte hasta Bahía Negra. Y en ese sentido, a mí me parece sumamente interesante el informe que envía el doctor de los Ríos con respecto a lo que a él le tocó ver en el norte del país. Él su informe lo hizo recién para enero de 1919 y él dice lo siguiente: para terminar, debo expresar, señor director, que la epidemia no se ha presentado con caracteres alarmantes en el litoral norte, habiendo causado, sin embargo, numerosas defunciones, sobre todo entre los indios, que en cuando se enfermaban se internaban en el bosque, siendo imposible socorrerlos. Dejo también constancia de que las grandes compañías que poseen obrajes y frigoríficos se preocupan poco de la peonada, la cual en el presente casi ha sufrido bastante a causa del descuido de sus patrones. Raras son las que poseen un botiquín regularmente provisto y los que ejercen de médico farmacéutico no reúnen la capacidad suficiente para atender a los enfermos. Entonces, en ese sentido, es sumamente interesante también para completar el desarrollo de todo lo que fue la epidemia de la gripe española, los informes que hicieron cada uno de estos médicos una vez que retornaron a la capital. Muchos de ellos, vuelvo a reiterar, retornaron ya a mediados del mes de enero, porque todavía en algunas poblaciones había, ¿verdad?, algunos enfermos. Por ejemplo, hubo ciudades donde hubo la enfermedad, pero no se provocaron muertos. Por ejemplo, San Juan Bautista de las Misiones no hubo casos fatales. En cambio, por ejemplo, en Nueva Australia, que es lo que hoy sería Nueva Londres, cerca de Coronel Oviedo, 7 mujeres y 2 niños fallecieron a consecuencia de la enfermedad. En total, de lo que yo pude contabilizar en base a los informes de las misiones y descontando a los indígenas que huyeron y que no puedo saber ni contabilizar, ni el propio de los ríos lo pudo hacer, estamos hablando de que más o menos unas 1000 a 1200 personas son las que perecieron durante la epidemia de gripe española en el Paraguay. La epidemia de gripe española en 1918 tuvo un impacto no solo en cuanto a la cantidad de muertos a nivel mundial, sino que también en cuanto a lo social y a lo económico. Afectó bastante a todo el mundo y replanteó un montón de cuestiones en cuanto a lo que tiene que ver a la salud, al valor de la ciencia, coste que todavía era bastante precaria la investigación científica, principalmente en los países más pobres, pero que hubo una revalorización de la labor científica y la de los médicos. En el caso del Paraguay, los efectos de la pandemia no fueron tan trágicos debido, creemos, uno, al volumen de la población, dos, al tema de la densidad poblacional y tres, al hecho de que el Paraguay estaba bastante aislado. Reitero, nuestro ingreso principal de contacto con el exterior era a través de los buques que a su vez eran inspeccionados y del ferrocarril que conectaba en Asunción con Buenos Aires. En Brasil se produjeron en Río de Janeiro más de 14.000 muertos, en São Paulo 2.000. No hay unos reportes generales de todo Brasil de cuántos muertos provocó la gripe española. En el caso de Argentina fueron casi 15.000 los decesos provocados en ese mismo periodo de tiempo en que la gripe azotó al Paraguay durante esa primera gran oleada. Creo sumamente interesante el hecho de que Barbero trató de ser lo más puntilloso en ese informe y
fue bastante claro en cuanto al manejo de los fondos por parte del Departamento Nacional. En ese sentido, él destaca una cuestión que es sumamente interesante, que es el hecho que se compran las primeras, serían las primeras ambulancias movidas a motor. Se compran autos por el valor de 48.000 pesos de curso legal y se alquilan autos y se compran hasta para que los médicos puedan recorrer mucho más rápido, porque hasta 1918 el Departamento Nacional de Asistencia Pública contaba con 2 carros que eran carros ambulancias y 4 caballos. Entonces, parte de su presupuesto tenía que comprar forraje para los caballos. Entonces, para ir concluyendo, agradecer nuevamente a los organizadores, al Centro Cultural Paraguayo Americano, al Comité Paraguayo de Ciencias Históricas por esta oportunidad de conversar y estoy dispuesto a escuchar sus comentarios, sus críticas o sus preguntas en este momento. Muchísimas gracias.